Presento el tema, el centurión romano y su narración de los hechos en la cruz. En la Escritura, en el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 37 y 39, leemos: Mas Jesús, dando una gran voz, expiró, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. He sido testigo del dolor y la muerte en muchas ocasiones y de diversas formas. Pertenezco al ejército romano, al servicio del emperador Tiberio, y una de nuestras funciones es conservar la paz en todas las provincias. Cuando un grupo rebelde se levanta, nosotros somos los encargados de castigar severamente y en público como advertencia a todo aquel que intente perturbar la paz del imperio. Me levanté muy temprano aquel viernes. Teníamos órdenes de crucificar a un par de criminales mientras se decidía el proceso legal de un tal Jesús. Ese hombre había puesto de cabeza a todo el pueblo judío. Unos le amaban y otros le odiaban. Sin duda, era un personaje del que ya habíamos oído antes. Este Jesús había sido arrestado la noche anterior en un huerto, a petición de algunos sacerdotes judíos. Para sorpresa de quienes lo arrestaron, él se entregó voluntariamente, pidiendo que dejaran en libertad a sus seguidores. Esa misma noche de jueves fue interrogado por Caifás y las autoridades religiosas judías, hallándole según ellos culpable. Así pues, el viernes, muy de mañana, fue llevado por los judíos a Poncio Pilato, gobernador de Judea. Pilato, al considerarle inocente, le envió a Herodes, tetrarca de Galilea, pues Jesús era llamado Galileo. Herodes le regresó a Pilato, pues no pudo sacarle ni una sola palabra. Jesús permanecía en silencio. La mañana avanzaba y el odio que los judíos sentían por aquel hombre parecía crecer más y más. Le tenían una rabia inexplicable. ¡Crucifícalo! ¡Sí! ¡Crucifíquenlo! Mientras tanto, él no respondía ante las acusaciones que se levantaban en su contra. Esto comenzó a llamar mi atención. Él no abría la boca para defenderse o para responder con insultos los insultos que recibía. Jesús permanecía en silencio. Pilato tenía una gran responsabilidad sobre sus hombros. Por un lado, él no encontraba culpable a Jesús, pero por el otro, la turba que pedía su muerte crecía. Existe la costumbre, durante la fiesta de la Pascua, que el gobernador suelte a un preso condenado a muerte, simplemente para complacer al pueblo. La intención de Pilato era tan solo azotar a Jesús y dejarlo libre, pero el pueblo pidió que soltaran al homicida y sedicioso Barrabás. Pilato soltó a Barrabás y nos entregó a Jesús para azotarle. Es aquí donde comenzaba nuestra cruenta participación en el asunto de Jesús. Luego de despojarle de sus vestidos, le atamos de manos a una columna
con la espalda inclinada. Procedimos entonces a flagelarlo con látigos hechos de tiras de cuero, con incrustaciones de plomo, clavos o huesos. Unos cuantos azotes fueron capaces de arrancar grandes trozos de piel y carne de su cuerpo. Su espalda, pecho y cara fueron terriblemente lacerados. Tal es el castigo que muchos mueren en el proceso. No hay palabras para describir el dolor físico que el castigado experimenta. Pero pareciera que a nuestros soldados de infantería la agonía física de Jesús no era suficiente. Las burlas y los escarnios aparecieron. Los soldados tejieron una corona de espinas y la colocaron en su cabeza. Le vistieron de un manto púrpura y pusieron una caña en su mano, representando un cetro real. No paraban de ridiculizarle, escupirle y burlarse de él. ¡Salve, rey de los judíos!, gritaban entre risas mientras le golpeaban con la caña. ¿Qué clase de persona se burla de un condenado a muerte? ¿Quién se burla de alguien que va a ser ejecutado? No es suficiente el dolor físico como para además denigrarlo escupiéndole. Pero Jesús sigue en silencio. Él no maldice a quienes lo maldicen, ni amenaza a quienes se burlan de él. Golpes, azotes, gritos e injurias, y él permanece en silencio. Me doy cuenta que la dignidad del sentenciado supera por mucho a la supuesta moral de los religiosos que lo acusan falsamente. Él permanecía en silencio. Una vez más, pero ahora ya golpeado y ridiculizado, Pilato intenta liberar a Jesús presentándolo ante la multitud. El severo castigo que ha recibido no es suficiente para mover a misericordia a la gente que insiste en gritar: «¡Crucifícale, crucifícale!». Pilato insiste: «He aquí vuestro rey, ¿cómo voy a crucificarle?». La multitud contesta: «No tenemos más rey que César». Pilato finalmente le entrega para ser crucificado. En todos mis años de servicio a Roma he visto diferentes reacciones de los condenados a muerte. Algunos gritan insultos a la multitud que los acusa, otros más lloran de temor al enfrentar su muerte. Sin embargo, la actitud de Jesús seguía sorprendiéndome. Aún sabiendo que iba a ser crucificado, su gesto continuaba firme, confiado y en silencio. Parecía que una extraña paz inundaba su interior. Su mirada expresaba más la de aquel que va en cumplimiento de una misión que la del desdichado que va camino a la muerte. Él no abría su boca, no se quejaba, no maldecía, ni siquiera pedía indulgencia, simplemente permanecía en silencio. El camino al lugar de la calavera estaba por comenzar. Para aquellos momentos, el cuerpo de Jesús estaba terriblemente desgastado. Era un milagro que siguiera con vida. Por supuesto, ya no se hallaba en condiciones de cargar su cruz, así que dispusimos que un hombre llamado Simón le ayudara camino al Gólgota. ¡Corten las cuerdas! ¡Tú, carga ese madero! ¡A un lado! ¡Muévete! Aquella procesión era todo un espectáculo. La gente enardecida continuaba lanzando ofensivas y denigrantes palabras a Jesús,
mientras que algunas mujeres lloraban aquellas terribles escenas de miseria humana. Parecía que el camino a la cruz de aquel hombre era el reflejo de toda la maldad que el corazón humano es capaz de engendrar, y todo lo soportaba en silencio. Ya para la hora tercera, las 9 de la mañana, cuando llegamos al Gólgota, todo estaba listo. Había llegado el momento de crucificar a aquellos 3 hombres. En esos instantes previos, lo único que se respira es muerte. Los soldados trataron de anestesiar a Jesús. Antes de proceder a clavarles en la cruz, los soldados ofrecieron a Jesús una mezcla de vino fuerte con mirra. Esta bebida es un anestésico y amortigua un poco el estado de conciencia, funcionando como un sedante. Jesús rechazó beberlo. Él no quería encarar la muerte en ese estado de adormecimiento. Jesús quería hacer frente a la muerte, aún en su forma más terrible y espantosa, totalmente consciente. Los clavos horadaron las manos y pies de Jesús. El primer clavo, agudo y recio, atravesó la mano derecha de Jesús con un fuerte martillazo. De la misma forma, su mano izquierda fue horadada por otro clavo similar. Lo levantamos con ayuda de cuerdas hasta ponerlo en vertical. Los clavos horadaron las manos y pies de Jesús. Finalmente, le extendimos los pies para ser traspasados ambos con un clavo más grande y grueso que los anteriores. Jesús ya estaba en la cruz. Solo había que esperar a su muerte. Él permanecía en silencio. Ni los terribles clavos horadando sus manos y sus pies pudieron hacer brotar alguna palabra de su boca. Él permanecía en silencio. El título de Rey de los Judíos. A la cruz de Jesús fue colocado un título en hebreo, griego y latín que le designaba Rey de los Judíos. El título fue puesto burlonamente, pero algo dentro de mí se cuestionaba. ¿Era realmente este Jesús el Rey de los Judíos? Esta túnica no es de un rey. ¡Es mía! ¡Es mía! No, déjamela, no la rompan. Momento. Juguémosla a los dados. ¿Qué les parece? A partir de la hora sexta, mis preguntas hallaron respuesta. Los eventos sobrenaturales para dicha hora, mientras nos repartíamos sus ropas, algo sobrenatural aconteció. La tierra se llenó de una espesa oscuridad. A pleno mediodía la luz del sol oscureció y las tinieblas se hicieron presentes. Cayó un gran temor sobre todos los que estábamos en el lugar. Algo sobrenatural estaba aconteciendo aquella tarde de viernes. En medio de aquella profunda oscuridad, cuando la crueldad humana había alcanzado sus límites más perversos, se escuchan palabras que jamás podré olvidar. Jesús decide hablar. El que permaneció en silencio ahora abría su boca. Luego de un momento de silencio, él pronunció: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. No puedo describir con palabras lo que sentí al escuchar su frase. Jesús nunca pidió clemencia, más bien tuvo misericordia de nosotros. Tras los golpes y los látigos, tras las burlas y maldiciones, habiendo soportado injustamente lo que ningún otro ha soportado, la primera frase que de su boca sale es a favor de nosotros. Ahora entiendo por qué no pedía clemencia ante nosotros, más bien Él tiene misericordia de nosotros. Aún clavado en esa cruz con el cuerpo destrozado, la majestad de Jesús es capaz de perdonar a quienes lo clavamos ahí. Verdaderamente este era el Hijo de Dios.
centurión observó todos los movimientos, oyó todas las palabras. Jesús era diferente. Esta cruz era diferente. Sin saberlo, este hombre honesto se inmortalizó a sí mismo. Todos nos encontramos junto a la cruz. Qué multitud tan diversa la que se reunió bajo la cruz, los enemigos, los curiosos, los ignorantes, los espectadores, los discípulos asustados y los seres amados. Jesús era el único que estaba viviendo plenamente la voluntad de Dios, igual que hoy en día. Ahí se encontraban frente a la cruz los indiferentes, los morbosos, los que querían ver magia, en pocas palabras, los mirones. En Mateo 27:40 leemos: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Era lo que le decían los desafiantes que estaban junto a la cruz. Pero, ¿qué hubiera sucedido si Jesús se hubiera salvado a sí mismo, bajándose de la cruz? La respuesta es que el hombre hubiera sido condenado. Jesús se mantuvo en la cruz y se sacrificó a sí mismo para salvarnos. Lo que el mundo, las multitudes y los enemigos pasaron totalmente por alto, este centurión romano lo vio. El centurión llegó a la única conclusión a la cual se puede llegar con honestidad: o Jesús es el Hijo de Dios o no lo es. El centurión tomó su decisión, pues dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Nosotros debemos tomar la misma decisión que tomó el centurión romano. Conclusión y aplicación. En Marcos 15:39 leemos: y el centurión, que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Por lo que el cristiano de hoy debe tener la fe que tuvo el centurión romano. En 1 de Pedro 2:23 leemos: cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así que Jesús simplemente los ignoraba. ¿Y cuál debe ser la actitud del cristiano de hoy frente a las burlas y humillaciones? La respuesta: el cristiano debe tener una fe como la del centurión y debe soportar las injurias y los insultos, ya que las burlas contra nosotros nos hacen más humildes y más parecidos a Jesús. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios.